¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio? Como si, incluso buscando, la respuesta simplemente no llegara. Este sentimiento no es nuevo. Resonó durante 400 años en la historia del pueblo de Israel. Y todo comenzó con un hombre, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, que llevaba un mensaje divino poderoso y al mismo tiempo desconcertante. Mientras muchos esperaban dulces promesas, él llegó con advertencias, el juicio de Dios y acusaciones de corrupción religiosa. No perdonó ni a los sacerdotes ni al pueblo. Denunció los sacrificios inmundos, la idolatría y llamó al arrepentimiento. Pero en medio del peso de la condena, Malaquías también dejó un rayo de esperanza, una profecía que hablaba de la redención, del Mesías y de la preparación para un nuevo tiempo. Pocos conocen los detalles de esta historia y aún menos entienden por qué marca un punto de inflexión entre la antigüedad y la llegada del nuevo pacto. Detrás de las duras palabras de un profeta cansado hay una promesa que sigue viva y que incluso implica la segunda venida de Cristo. Entonces, si quieres entender por qué Dios permaneció en silencio durante 4 siglos y cómo Malaquías selló la última palabra profética antes de que la luz volviera a brillar con Juan el Bautista, este viaje es para ti. Prepárate. Esto no es solo un estudio, es una vocación. Malaquías no fue solo el apellido entre tantos profetas, fue el cierre de un ciclo entero. En un momento en que el pueblo había regresado del exilio, pero aún no había regresado verdaderamente al corazón de Dios, este hombre surgió con una misión única. Como mensajero elegido, sus palabras llevaban una intensa carga de juicio y promesa. Era como si tuviera la llave que cerraría el cielo por un tiempo. Y no fue poco tiempo. 400 años de silencio. Ninguna nueva visión, ningún nuevo profeta. Solo el eco de tus palabras, circulando entre generaciones. Lo que hace que Malaquías sea tan impactante no es solo el hecho de que fue el último profeta del Antiguo Testamento, sino el contenido explosivo de su mensaje divino. No vino a masajear los egos ni a alimentar la religiosidad. Vino a sacudir el polvo de las almas de un pueblo que ya se había acostumbrado a la rutina vacía del templo. Malaquías habló con firmeza, señalando directamente el juicio de Dios, pero sin apagar la chispa de la esperanza. Fue como un trueno seguido de un rayo de luz, y esa luz vino desde muy lejos. Malaquías vio en sus visiones no solo la decadencia espiritual de su tiempo, sino también un futuro glorioso, un futuro en el que surgiría un mensajero que prepararía el camino, un futuro donde vendría el Mesías, trayendo la nueva alianza, con redención para los humildes y justicia divina para los arrogantes. Malaquías entendió que Dios no se había rendido, simplemente estaba diseñando algo mucho más grande. El impacto de su voz resuena hasta el día de hoy. Si alguna vez has pasado por fases en las que parecía que el cielo se cerraba, quizás Malaquías te comprenda como pocos. Vio venir el silencio, pero no se calló. Habló cuando nadie quería escuchar y nos recordó que el silencio de Dios también puede ser parte de su plan. Y cuando el cielo rompe este silencio, no llega con susurros, llega con promesas cumplidas, con arrepentimiento, con preparación del camino. Con la segunda venida de Cristo en el horizonte, el paisaje espiritual de Jerusalén parecía restaurado por fuera, pero por dentro era puro colapso. Malaquías se planteó en una época en la que los rituales iban en aumento, pero la verdadera reverencia había desaparecido del mapa. Los sacerdotes, que se suponía que eran los guardianes de la santidad, estaban corruptos hasta los huesos. Recibieron sacrificios impuros como si fueran aceptables, como si a Dios no le importara cómo eran adorados. Era como ofrecer las sobras de un banquete que se suponía sagrado. La cosa era tan grave que los propios líderes espirituales animaron al pueblo a vivir de todos modos, siempre y cuando siguieran yendo al templo.
La idolatría todavía acechaba en los rincones, camuflada bajo el manto de una fe sin esencia. Y la gente, muchos habían transformado su relación con Dios en una mera formalidad. Cantaron, ofrecieron, participaron en rituales, pero sus corazones estaban lejos. Malaquías observó todo esto y vio más que una crisis religiosa. Vio una profunda corrupción social. La injusticia se extendió como una plaga. Huérfanos abandonados, viudas olvidadas, comerciantes tramposos, jueces vendiendo sentencias. El pueblo que había experimentado la misericordia divina a su regreso del exilio ignoraba ahora por completo los principios del Antiguo Testamento. Era como si hubieran desaprendido cómo ser el pueblo de Dios. El mensaje divino de Malaquías fue como un trueno que atravesó el cielo seco. Dios ya no toleraría más esta burla. Si el culto fuera un teatro, el juicio sería real. Pero incluso en este oscuro escenario, Malaquías vislumbró algo más grande. Sabía que Dios todavía estaba buscando un pueblo que lo adorara en espíritu y en verdad, que en medio del caos aún quedaba un remanente fiel, los que, a pesar de la suciedad que los rodeaba, no se arrodillaron ante la hipocresía. El profeta quería despertar los corazones anestesiados, mostrarles que no había tiempo que perder. Llegó el juicio, pero con él una oportunidad para el arrepentimiento si tan solo hubiera oídos para escuchar. Todo empezó con una visión, una de esas que nunca se desvanecen con el tiempo o el silencio. Malaquías quedó atrapado en un ambiente celestial donde los límites entre lo visible y lo invisible desaparecieron. Allí, frente a una luz que no provenía del sol, vio acercarse a un ángel mensajero con una misión clara: ser la voz de Dios en un tiempo de rebelión. La escena fue intensa. La presencia divina quemó las ilusiones humanas y Malaquías comprendió que no era él quien había elegido el oficio de profeta. Fue Dios quien lo llamó. A medida que se desarrollaba la visión, imágenes impactantes se sucedían como vívidos cuadros. Vio el templo lleno de humo, pero sin gloria. Vi sacerdotes recibiendo sobornos, gente ofreciendo animales enfermos como si agradaran a Dios. Y entonces un grito atravesó los cielos: ¿hasta cuándo se burlarán de mi nombre? Esto no fue solo un llamado, fue un llamado al combate espiritual, una advertencia divina, una orden clara: ve y di todo lo que te muestro, aunque no quieras oírlo. Fue en este escenario que Malaquías también vislumbró lo que estaba por venir. En medio de la corrupción y el caos, vio el amanecer de un nuevo tiempo. Un mensajero se levantaría en el desierto con voz firme, preparando al pueblo. Y poco después vendría el Mesías, simple, rechazado, pero llevando dentro de sí el corazón mismo de Dios. Malaquías entendió que la redención no vendría con una corona de oro, sino con entrega, dolor y amor incomprendido. Esa profecía cambió su perspectiva y también definiría todo su ministerio. Esta visión no fue solo revelación, fue transformación. De ella salió Malaquías otro hombre. Llevaba en sus ojos el reflejo de la justicia divina y en su corazón el peso de la misericordia. Ya no podía vivir en silencio. Sabía que cuando entregara el mensaje enfrentaría resistencia, tal vez incluso arresto. Pero también sabía que era parte del plan que conduciría al nuevo pacto, al cumplimiento de la promesa y a la preparación de la humanidad para el acto de amor más grande jamás planeado. El cielo había hablado, y él, ahora, llevaba esa voz. Malaquías no fue un profeta que escogiera palabras suaves. Comprendió que la situación requería conmoción, no sutileza. Por eso, con voz firme y espíritu inflamado, se levantó contra los sacerdotes, denunciando su hipocresía. Quienes debían ser ejemplo de santidad, estaban negociando la fe. Ofrecieron sacrificios impuros, condujeron al pueblo con indiferencia y, peor aún, despreciaron el honor de Dios. Para Malaquías, esto no fue solo una mala conducta, fue una afrenta directa al Creador.
Y no se detuvo en los líderes. Con igual audacia llamó al pueblo a asumir responsabilidades. Malaquías no aceptó esa espiritualidad de fachada en la que se llevaban a cabo rituales mientras el corazón permanecía cerrado. Advirtió que el juicio de Dios vendría como fuego, separando el oro de la paja. El mensaje divino no era agradar ni entretener, sino despertar a los durmientes. Dijo, en efecto, ¿pensáis que Dios no ve, que se complace con todo esto? Porque sabed, el Señor viene y no vendrá a jugar. En medio de sus duras palabras, había algo que solo un verdadero profeta podría mantener: la esperanza. Malaquías no solo quería exponer el error, quería provocar el arrepentimiento. Como un médico que diagnostica una enfermedad para iniciar la curación, dijo: vuélvanse a Dios y Él recurrirá a ustedes. Había una posibilidad, pero era urgente. La gente ya no podía fingir que todo estaba bien. Era hora de elegir: continuar en el engaño o volver a la verdad del Antiguo Testamento, renovando la alianza con el Señor. Y aquí hay un punto que nos desafía hasta el día de hoy. Malaquías nos recuerda que la religión sin corazón es solo teatro, que seguir costumbres sin transformación es inútil. Sus advertencias resuenan como un trueno en nuestra propia generación. Al fin y al cabo, ¿no nos hemos acostumbrado también nosotros a los rituales vacíos? No necesitamos, una vez más, que alguien con valentía señale y diga: oye, eso no es adoración, eso es vanidad espiritual. El profeta habló con valentía, pero también con amor. Y todo lo que quería era ver a la gente restaurada, de verdad. Durante uno de sus viajes por Jerusalén, Malaquías se encontró con un anciano que había vivido lo suficiente como para ver la ciudad en ruinas y luego reconstruida. Era un hombre insensible, de voz suave, pero de ojos profundos. Se sentaron a la sombra de un olivo y allí, entre suspiros y recuerdos, el anciano confesó algo inquietante: reconstruimos el templo, pero parece que dejamos a Dios afuera. Estas palabras golpearon a Malaquías como una flecha. No fue el único que vio el vacío espiritual. Incluso los mayores se sintieron decepcionados. El anciano describió cómo, al principio, la esperanza era palpable. Se levantaron los muros, regresaron los cánticos, se leyó de nuevo la ley. Pero con el tiempo, los cánticos se volvieron repetitivos, los rituales mecánicos y la llama del primer amor se apagó. La idolatría, incluso sutil, encontró lagunas. El pueblo quería las bendiciones de Dios, pero no su señorío. Y los sacerdotes, en lugar de reavivar la fe, estaban más interesados en mantener el control que en promover la presencia divina. Fue en este momento de conversación sincera que Malaquías entendió algo profundo. Dios estaba apoyando a Israel, pero no porque aprobara lo que veía. Fue la paciencia divina, no su placer, lo que mantuvo todo unido. Eso cambió su forma de predicar. Ahora, habló no solo por el mensaje divino que llevaba, sino también por el dolor que compartía con quienes aún tenían sensibilidad. Malaquías no solo quiso denunciar, quería ver el renacimiento. Soñé con el día en que los corazones fueran el verdadero altar. Este encuentro con el anciano marcó al profeta. Allí vio que no todos estaban ciegos, todavía había voces conscientes entre la multitud. Y esto reavivó una certeza en Malaquías. Incluso en medio de la corrupción religiosa, todavía había quienes esperaban algo más. Todavía quedaba un resto fiel, aunque silencioso, aunque cansado, y es por ellos que Dios todavía habla. El templo podría estar en pie, pero lo que Dios realmente quería era vivir en el corazón del pueblo. En una de sus visiones, Malaquías contempló algo que lo dejó en silencio por mucho tiempo. No se parecía a nada que hubiera visto jamás. Vio a un hombre sencillo, vestido con ropas rústicas, caminando por el desierto y proclamando el arrepentimiento con una voz que estremecía el espíritu.
Él era el mensajero que prepararía el camino y su nombre resonó en los cielos, Juan Bautista. Este mensajero vendría antes que el Mesías prometido, aquel que traería no solo un nuevo pacto, sino una nueva forma de relacionarse con Dios. La secuencia de la visión fue aún más profunda. Malaquías vio llegar al Mesías, pero no como un rey sobre un caballo de guerra, sino como un sirviente, un hombre rechazado, rodeado de multitudes, pero incomprendido por la élite religiosa. Vio la justicia divina encarnada, caminando entre los hombres, curando, enseñando, liberando, y sin embargo, siendo traicionada. Fue entonces cuando el profeta comprendió, la redención vendría a través del sufrimiento. El Mesías sería el Cordero, el sacrificio perfecto que sustituiría todos los sacrificios impuros ofrecidos hasta entonces. Esta revelación fue un punto de inflexión en su misión. Malaquías entendió que toda la tradición del Antiguo Testamento, los rituales, los símbolos y las fiestas apuntaban a algo más grande. La nueva alianza estaba a punto de nacer, no escrita en tablas, sino en corazones, y todo comenzaría con aquel hombre de voz firme en el desierto y culminaría en la cruz, donde se rasgaría el velo y se restablecería el acceso al Padre. El profeta vio ahora claramente, la promesa no había sido olvidada, se fue cumpliendo paso a paso. Es fascinante pensar cómo alguien siglos antes de Cristo habló de él con tanta precisión. Malaquías entendió que su misión no era solo reprender los errores del presente, sino también señalar con esperanza el futuro. Vio que la condenación y la misericordia iban de la mano, y esto se convertiría en la esencia del Evangelio. La visión del Mesías no borró su indignación por los errores del pueblo, sino que la transformó en un grito de transformación. Después de todo, Dios estaba viniendo, no en furia, sino en carne y hueso. Mientras muchos pensaban que el mensaje profético se limitaba al templo, Malaquías demostró que a Dios también le importaba, y mucho, lo que sucedía en las plazas, ferias y casas comerciales. Su mensaje divino empezó a tocar heridas que la gente prefería ocultar. Denunció con vehemencia la explotación de los pobres, la codicia de los ricos y la corrupción que inclinaba más la balanza hacia los que tenían dinero. Era una afrenta a la justicia divina. Mientras algunos se desperdiciaban, otros apenas tenían qué comer. Malaquías vio a los comerciantes engañando al peso, a los nobles acumulando riquezas a expensas de la miseria de los demás y a los líderes religiosos beneficiándose del sistema, y luego lanzó una bomba. ¿Crees que la prosperidad injusta es señal de bendición? Sepan que el Señor no se deja engañar. Para Él, el problema no era tener posesiones, sino el uso egoísta y opresivo de ellas. El profeta afirmó que la verdadera adoración también se revelaba en la forma en que uno trataba a los demás. La fe que ignora el clamor de los necesitados es idolatría disfrazada. Esta crítica duele porque afecta a la vida cotidiana. Era fácil parecer piadoso en sábado e injusto de lunes a viernes. Malaquías quería despertar una fe viva e integrada que afectara no solo al altar, sino también al mercado. Llamó al pueblo al arrepentimiento, pero también a la práctica concreta de la justicia, devolver los diezmos con honestidad, tratar a los trabajadores con dignidad, levantar a los caídos y proteger a los vulnerables. Esta era la espiritualidad que agradaba a Dios, una fe que caminaba con compasión. Y quizás este sea uno de los mensajes más actuales del libro de Malaquías. En un mundo donde el éxito todavía se confunde con la bendición y la ostentación con la aprobación divina, todavía resuena la voz del profeta. Dios no busca las apariencias, sino la integridad. La corrupción religiosa y la injusticia social van de la mano, y ambas son abominables a los ojos del Señor. Lo que propuso Malaquías fue un cambio clave.
una sociedad donde la adoración no terminara en el templo, sino que continuara en actos de justicia. En medio de un paseo silencioso por Jerusalén, Malaquías se topó con una escena que lo conmovió profundamente. Un niño huérfano, sentado solo, con el rostro sucio y la mirada fija en la nada. Nadie pareció notarlo. Los religiosos pasaban apresuradamente, los comerciantes ignoraban su presencia y los sacerdotes estaban demasiado ocupados con sus rituales para notarlo. Pero Malaquías se detuvo y en ese momento comprendió que ese niño era más que un niño abandonado. Era el retrato vivo de Israel. Era como una parábola viviente. El niño representaba un pueblo que, aunque todavía se llamaba niños, se había alejado del Padre. Un pueblo que por su idolatría y corrupción religiosa se encontraba ahora sin rumbo, herido y desnutrido de fe. Aún así, el niño estaba allí, vivo, esperando, y esto encendió una luz en el corazón del profeta. Dios no destruiría completamente a Israel. No importa cuán lejos hubiera llegado el pueblo, Él preservaría un remanente fiel. Un grupo pequeño, quizás silencioso, pero que mantendría encendida la llama de la alianza. Malaquías entendió que la verdadera esperanza no estaba en los grandes sacrificios, ni en las fiestas religiosas, sino en aquellos que aún esperaban, aún confiaban, incluso en medio del abandono. El niño huérfano se convirtió en una especie de profecía encarnada. Dios seguía mirando a los olvidados, a los pequeños, a los humildes. Aquellos que, como el niño, no tenían nada y, por tanto, estaban dispuestos a recibirlo todo. Era el símbolo de la redención futura, la certeza de que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Esta imagen quedó grabada en Malaquías, no solo como un recuerdo, sino como una motivación. Sabía que incluso si su voz fuera rechazada por la mayoría, habría quienes la escucharían, y serían estos pocos los que allanarían el camino. El niño huérfano puede que no tenga nombre, pero sí un destino. Así como el pueblo de Israel, perdido y al mismo tiempo salvo, el mensaje del profeta adquirió así un tono más tierno. Dios todavía ve, Dios todavía ama y sobre todo Dios sigue esperando. Las palabras de Malaquías comenzaron a molestar más de lo que los líderes religiosos estaban dispuestos a soportar. El templo, que antes había sido un espacio de gloria, ahora se había convertido en un centro de control y vanidad. Y un profeta que hablaba del juicio de Dios, de sacrificios impuros, de una fe viva e incorruptible, era visto como una amenaza. No pasó mucho tiempo hasta que lo arrestaron, no por ningún delito, sino por desafiar el orden establecido. Acabar con el culto vacío era más peligroso que cualquier espada, y por esa razón el calabozo estaba reservado para él. Adentro, rodeado de paredes frías y miradas despectivas, Malaquías no se quedó callado. Al contrario, allí se fortaleció su convicción. Entendió que estaba participando de algo más grande. Su encarcelamiento no fue un signo de fracaso, sino de fidelidad. Y fue en ese espacio limitado donde encontró la libertad espiritual para reafirmar todo lo que había anunciado. Incluso privado de movimiento, su mensaje divino siguió difundiéndose, porque se puede detener al mensajero, pero no a la voz de Dios. Fue en este contexto que un joven escriba, curioso por el coraje del hombre, comenzó a visitarlo. Sus preguntas eran simples pero profundas. ¿Por qué hablas con tanta valentía? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que a Dios todavía le importas? Malaquías respondió con la mirada firme de quien ha visto la verdad. Y este escriba, conmovido por sus palabras, comenzó a cuestionar la corrupción religiosa que veía diariamente en el templo. El profeta encarcelado, sin saberlo, estaba encendiendo una nueva llama. La prisión, en lugar de mantener a Malaquías en silencio, lo convirtió en una semilla. Esa celda se convirtió en un púlpito. Su fe, lejos de debilitarse, se fue consolidando como una roca.
Sabía que la promesa cumplida estaba por llegar, que el Mesías caminaría entre los hombres y que todo lo que había anunciado encontraría su tiempo. Malaquías pudo haber estado encadenado, pero su alma estaba libre. Y en ese silencio forzado escuchó aún más claramente la voz de Dios, que ya preparaba el fin del silencio profético y la llegada de la luz. En la quietud de la prisión, mientras los días parecían pasar, Malaquías tuvo su última y más profunda visión. Ante sus ojos espirituales, el tiempo se aceleró. Vio un sencillo establo, una mujer joven de rostro sereno y un bebé envuelto en pañales. Fue el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios que viene al mundo de forma inesperada. Sin coronas ni fanfarrias, solo humildad, silencio y luz. El mensaje divino se encarnó, y todo lo que profetizó comenzó allí, en un pesebre. La visión se extendió, revelando no solo el nacimiento, sino también el ministerio de Cristo. Vio a Jesús caminando entre los pobres, confrontando a los religiosos, sanando a los enfermos, restaurando a los quebrantados. Pero también vio el dolor, el rechazo, la traición, la cruz, y sin embargo, el profeta no se desesperó, porque allí, en esa cruz, estaba la esencia del nuevo pacto, el sacrificio perfecto que sellaría la redención no solo de Israel, sino de toda la humanidad. La justicia y la misericordia divinas besaron ese árbol. Fue en ese momento que Malaquías entendió claramente lo que representaba su misión. Sus palabras habían sido semillas sembradas antes del invierno, y ahora, en esa revelación, vio venir la primavera. También se le mostró la segunda venida de Cristo, ya no como un siervo sufriente, sino como un rey glorioso, juez y restaurador de todas las cosas. Su corazón se calmó. Todo tenía sentido. El silencio que vendría después de su última profecía no fue abandono, sino preparación, un intervalo santo para que todo se cumpla. Despertó de la visión con lágrimas en los ojos y el espíritu en paz. Ya no había miedo ni dudas. Simplemente agradecimiento por haber participado, aunque sea en parte, en el mayor plan de la historia. Su tiempo estaba llegando a su fin, pero se había sembrado la esperanza, y pronto resonaría en los desiertos a través de Juan el Bautista, y en las calles de Galilea a través de Jesús. Malaquías ahora comprendió. Él no era el fin, sino el puente entre lo viejo y lo nuevo, y ese puente conducía directamente a la salvación. Con el corazón lleno de revelaciones y el alma en paz, Malaquías tomó en sus manos el pergamino que sellaría su misión. No era simplemente otro texto sagrado, era el último mensaje de Dios antes del gran silencio. Cada palabra escrita llevaba el peso de la profecía, el eco de las visiones y la urgencia de preparar al pueblo para lo que estaba por venir. Sabía que no viviría para ver todo hecho realidad, pero estaba seguro de que sus palabras sobrevivirían al tiempo. Lo que escribió no fue solo para su época, sino para todos los tiempos. Al escribir, revisó todo lo que Dios le había mostrado: corrupción religiosa, sacerdotes negligentes, sacrificios inmundos, pero también la esperanza, el resto fiel, el mensajero que vendría y el Mesías prometido. Malaquías no escribió con odio, escribió con amor herido, amor por el Dios que siguió hablando, aunque fuera ignorado, y amor por un pueblo que, a pesar de ser rebelde, todavía se llamaba hijos. Era como un padre que disciplina con firmeza, pero sueña con el abrazo del reencuentro. En el último tramo del pergamino dejó un mensaje que serviría de puente entre las voluntades. Anunció que el Señor enviaría al profeta Elías, figura que siglos después encarnaría Juan Bautista como quien prepararía el camino. Fue la última chispa antes de la oscuridad total, la última voz antes de que cese el eco, y con eso puso fin no solo a un libro, sino a una era. El Antiguo Testamento concluyó allí.
Y durante 400 años el cielo estaría en silencio hasta que naciera aquel que es la palabra viva. Malaquías selló el pergamino con reverencia, tal vez con manos temblorosas, tal vez con un corazón firme. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando terminó, había dejado un legado eterno. Sus escritos se convertirían en un puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre condenación y misericordia, entre ritual y relación, entre profecía y cumplimiento. Y mientras el cielo se callaba, sus palabras seguían hablando. Porque donde hay verdad, hasta el silencio de Dios grita redención. ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias esperando una señal más fuerte, más clara y más visible? Malaquías nos muestra que Dios ya habló y dijo todo lo que necesitábamos oír. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? La historia del último profeta del Antiguo Testamento no se trata solo de un hombre audaz. Se trata de un Dios que, incluso frente a la corrupción religiosa, todavía ofrece esperanza, redención y la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Y tú? ¿Has vivido tu fe con sinceridad o te has perdido en medio de rituales vacíos? ¿Te has dejado llevar por la religiosidad estética o estás construyendo un verdadero altar en tu interior? Malaquías nos grita hoy, con la misma fuerza que hace siglos: arrepentíos, volved al centro, preparad el camino. La segunda venida de Cristo no es una teoría, es una certeza, y ahora es el momento de prepararse. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a dejarlo pasar como tantos otros? ¿O permitirás que transforme tu vida, tu hogar, tu fe? Malachi fue la última voz antes del silencio. Que tu voz ahora no se quede callada ante la verdad, que vuestra vida haga eco del mismo llamado de justicia, compromiso y fe verdadera. Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar lo que Malaquías tiene que decir. Aquí vamos más allá de la superficie, y cada historia bíblica es una invitación a una transformación real.